Buenas tardes, señoritas. Me da gusto poder tener la oportunidad de tener esta enseñanza y pues con mucha oración y dirección de Dios, pues Él me dio este tema, ahorita se los comparto y quisiera que leyéramos la cita de Marcos 16, 4 al 7, lo voy a leer, dice: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Ok, antes de comenzar vamos a orar. Señor, en esta tarde yo te agradezco, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Yo te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, y úsanos, Dios, que usa sierva inútil, Señor, y te ruego, Dios, que tu palabra pueda llegar a los corazones de las jóvenes, Señor, y que ellas puedan tomar decisiones para ti, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia hacia con nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, este mensaje yo lo titulé El Dios de las segundas oportunidades. Aquí en este escenario vemos a Jesús después de su resurrección. Se encuentra con ciertas personas que a él lo conocían y él les dice: vayan a los discípulos y díganles que ya resucité, pero hace una pausa y específicamente dice: y a Pedro. Si recordamos, Pedro unos días antes había negado a Jesús, pero aquí Jesús se detiene diciéndole: quiero ver a Pedro, no importa que él me haya negado, yo quiero ver a Pedro. Y aquí es una muestra de Dios, que nos da a Dios, que Él es el Dios de las segundas oportunidades. Y ¿saben qué? Yo les quiero decir que el fallar es un evento, no es una persona. Muchas señoritas, y yo he conocido a lo largo de la vida cristiana, que dicen: no, es que no puedo servir a Dios porque fallé en cierta área, o estoy mal con Dios. Y sí, tal vez has fallado en un área de tu vida, ya sea en la escuela, con tus amigas, con tu familia, con tus padres, y tal vez en el área de mantener tu pureza. Pero te puedo decir algo, que Dios no te va a tirar a la basura por un error. Hay veces hemos crecido en un mundo en el que si ya cometiste un error, las personas te rechazan, pero puedo decirte que Dios no es así. Dios no te va a llamar un fracaso o una fracasada por haber fallado. Y por eso quisiera compartirte esto, que Dios da segundas oportunidades, y lo vemos en la Biblia con David. El gran rey David, en el Antiguo Testamento, pues vemos que él falló y él cometió un acto grave delante de los ojos de Dios, que fue el adulterio. Y no solamente el adulterio, sino también asesinó a Urías. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia nos habla en Hebreos de que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y fue porque Dios le dio una segunda oportunidad a David. Ahora, también todos aquí hemos fallado de cierta manera. No hay ni una persona que nunca diga: no, yo no he pecado, yo nunca he fallado, yo siempre soy perfecta. Pero lamento decirte que todos hemos fallado. Podemos voltear a nuestra vida y decir: allí realmente la regué, realmente le fallé a Dios. Y quiero que estudiemos tantito la vida de Pedro. Vayamos a Mateo 16, 21 al 23. Lo voy a leer. Dice el versículo 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los ancianos, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Y mi primer punto es el de Pedro desafía a Jesús. ¿Por qué Pedro desafía a Jesús? Jesús les estaba diciendo aquí a los discípulos que le era necesario padecer en la cruz, pero Pedro se encuentra con Jesús y le dice, espérate Jesús, piensa en ti. Le estaba diciendo en pocas palabras, no vayas a la cruz, le estaba diciendo, no cumplas con el propósito que Dios tiene a tu vida. ¿Y cuántas de las veces nosotros venimos a la iglesia, Dios nos habla en una predicación, en nuestro devocional, y parece como que Dios no nos dijo nada, le decimos, no Dios, y no hacemos caso? Y muchas veces, tanto en mi vida personal lo he experimentado, a veces Dios me habla en cierta área y le he dicho, tal vez no escuché bien la voz de Dios, pero realmente fue Dios hablando y Dios quiere cumplir un propósito, pero a veces le ponemos un alto a Dios y le decimos, ¿sabes qué, Dios? No voy a hacer caso. Y no se puede cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuántas veces desafiamos a Jesús vez tras vez? Y este es el escenario de Pedro. Pedro le dice, ¿sabes qué, Jesús? No vayas a la cruz. Imagínense, si Jesús no hubiera muerto, no tuviéramos esa seguridad de ir al cielo, no hubiera, nuestra vida no tuviera un propósito si después de la muerte no hubiera algo más grande. Y Pedro le estaba diciendo, Jesús, no lo hagas. Y Dios nos dice, aunque sea doloroso, hay cosas que se deben de cumplir para que Dios se lleve la gloria y el propósito, Dios lo cumple en tu vida. Y no solamente vemos que Pablo desafía a Jesús, sino también vayamos a Lucas 22:54. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él no lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y dijo, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Aquí mi punto número 2 es de que Pedro niega a Jesús. Y muchas veces tal vez no vamos gritando por la calle, literal, he negado a Jesús, pero con nuestras acciones negamos a Jesús. Dice el versículo 55, Pedro se sentó también entre ellos. O sea, Pedro estaba con la multitud que no era cristiana, estaba sentada con la gente que no agradaba a Dios. ¿Y cuántas veces sí venimos a la iglesia y sí oramos y leemos la Biblia, pero cuántas veces nuestro cristianismo cuenta allá afuera? No en la iglesia, sino allá afuera en la calle es donde verdaderamente nuestro cristianismo es donde cuenta. Y te voy a decir algo, dice, no eres una buena persona por lo que crees, eres una buena persona por cómo te comportas de acuerdo a lo que crees. Y ¿sabes qué? Eso es verdad. Yo puedo decir soy cristiana, pero realmente mi cristianismo cuenta allá afuera, cuenta cómo me comporto con la gente en la calle, con mis amistades. Y ¿saben qué? Dios es ahí donde realmente prueba nuestro cristianismo. Sí decimos, sirvo a Dios, voy a la iglesia, pero realmente estás mostrando a Cristo en ti. ¿Has negado alguna vez a Jesús? ¿Qué pasa cuando sales de la iglesia o cuando te encuentras sola? La mayoría de las veces en nuestras vidas llega el momento en el que estamos solas en nuestro cuarto, en la calle. ¿Y qué pasa en la profundidad de la soledad? Ahí nadie te está viendo más que el Señor. Pero ¿qué pasa cuando estás con tu teléfono, con el internet, con la televisión? Nadie te está viendo. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Y esas áreas son donde tú estás negando a Jesús. Dios ve realmente nuestro corazón y ve que le fallamos y le negamos con nuestras propias acciones.
Y sabes que yo te animo a, si hay, no sé con quién esté hablando, pero si hay algún pecado secreto en tu corazón, arrepiéntete. Dice la Biblia que Dios nos quiere dar una segunda oportunidad, pero también es necesario el arrepentimiento. Y esto me lleva a mi punto 3 y el último, en Lucas 22, 61 y 62. Dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Aquí el corazón de Pedro estaba quebrantado, realmente él se dio cuenta que le había fallado a Jesús. Y la diferencia entre Judas y Pedro fue que realmente Pedro se arrepintió, y Dios busca el arrepentimiento en ti y en mí. Si realmente queremos servir a Dios y hacer un impacto en nuestra sociedad, debemos de buscar el arrepentimiento. Sin arrepentimiento, Dios no puede darnos una segunda oportunidad. Y eso me lleva a Salmo 51, donde también David derrama su corazón delante de Dios. Y esto yo creo que puede ser de mucha ayuda en un momento en el que te digas, Señor, realmente te fallé. Tú puedes ir a la palabra de Dios y ahí Dios te da consuelo. Por eso dice la Biblia que leer la Biblia es una de las armas que un cristiano tiene, y te puedes agarrar muy fuerte de las promesas de Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo creo que si realmente nos arrepentimos delante del Señor, Dios te da una segunda oportunidad, y no tan solo una segunda ni una tercera, sino Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y por eso dice la Biblia, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Por eso yo te animo, no importa tu condición, no importa tu pasado, Dios te da una segunda oportunidad. Y sabes que no te creas la mentira de Satanás, porque Satanás te quiere hacer creer esa mentira. Oye, si pecaste, ya Dios no te va a usar, ya no puedes servir en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Ten en cuenta que eso es una mentira. Y ¿sabes qué? También tienes que darte cuenta que el pecado destruye. ¿Y qué haces tan cerca del pecado? Hay gente que está en la orillita del pecado, jugando a que no pasa nada, pero déjame decirte que sí pasa. Es doloroso ver siervos, siervas de Dios, que por estar en la orillita cayeron y tristemente pues su vida se destruyó. Y es lo que el diablo quiere. Necesitas arrepentirte, porque el diablo quiere destruirte antes de que hagas algo por Dios. Y hoy es tu decisión decir, ¿sabes qué, Dios? Yo he pecado, yo sí te he fallado, pero hoy pongo un alto y quiero arrepentirme, y que hoy sea el parteaguas para que mi vida cambie. Y sabes que si esa es tu decisión, yo te aseguro que cosas grandes vienen a tu vida. Antes de terminar, pues vamos a orar. Señor, en esta tarde también te agradezco nuevamente por este tiempo. Señor, yo te ruego que seas tú obrando en el corazón de la señorita. Señor, sabemos que no somos nada, Señor, pero en tu misericordia has decidido usar al débil, Señor. Y gracias, Dios, porque te has fijado en nosotros. Te agradecemos por esta oportunidad que nos das. Cuida a cada uno de los miembros de la iglesia, Señor. Gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén.